Hola compañeros aficionados y creativos del cómic, yo soy Granda, bienvenidos a mi estudio. Ya la siguiente semana es el Comic Con de Nueva York, entonces con motivo de este Comic Con quería hablarles sobre los portafolios. Es algo que es un tema que me parece bastante interesante, que mucha gente de pronto no conoce bien cómo presentar un portafolio. El trabajo del artista de cómic es un trabajo que yo diría que es un poquito especial, sobre todo esa parte en la cual uno está como presentándose una entrevista de trabajo por medio del portafolio. Te digo que es diferente porque en cualquier otro trabajo uno generalmente lo que hace es presentar una hoja de vida con algunas referencias de trabajos pasados y de pronto pues el listado de lo que se hizo anteriormente. En el portafolio de cómic es diferente porque no solo se tiene que de pronto hablar de qué trabajo se hizo anteriormente, sino que se tiene que demostrar mediante este portafolio cuál es el rango de capacidad, de habilidad que se tiene para desempeñarse como artista de cómic. Entonces es algo interesante porque en el portafolio el artista de cómic tiene que mostrar que es capaz de dibujar gente, carros, casas, perspectiva, aviones, gatos, perros, músculos, anatomía, mujeres, hombres, absolutamente de todo. Pero también es muy importante, lo más importante es que tiene que mostrar narrativa, que tiene que mostrar una secuencia de imágenes que puedan contar una historia. Y esto a veces es algo que a mucha gente se le olvida cuando presenta portafolios. Hay cosas que tiene que tener en cuenta y es principalmente eso, que usted tiene que saber mostrar una historia, contar una historia, no simplemente, es que yo dibujo bonito, porque aunque sea que usted de pronto en su portafolio el arte no es muy bueno, pronto le falta cositas de perspectiva, le falta cositas de anatomía, todo eso tiene que, pues se puede mejorar con estudio, con práctica. Pero entonces lo importante es eso, demostrar que usted es capaz de narrar una historia, sin los gloss de texto, sin la ayuda del guión, solo con la secuencia de imágenes, que usted es capaz de demostrar una historia, que usted es capaz de hacer que el lector entienda qué es lo que usted quiere decir. Y de alguna forma, pues sí, traducir a imágenes el guión que le va a pasar el escritor. Entonces, ciertas cosas que hay que recordar en el momento en que presentamos nuestro portafolio. Tenemos que recordar que, eh, digamos, detallitos. Cuando se tiene una viñeta, la persona que sale a la izquierda es la que habla siempre. Recordar la regla de 180 grados. eh, Dejar un espacio, no sé, digamos, de al menos un 20-25% limpio en el panel, donde hay los globos de texto. Perdón. Siempre mantener la narrativa interesante visualmente, cambiar los ángulos de cámara que no sean siempre los mismos, siempre para que la gente pues tenga como ese desplazamiento bacano sobre la página, que el lector se desplace de viñeta a viñeta de una manera interesante. Entonces, esos son cosas de la narrativa que tenemos que recordar. Y de nuevo, haciendo énfasis esa parte de la narrativa, porque ocurre muchas veces que cuando la gente intenta presentar un portafolio, presenta muchos trabajos y siempre es como de poses, de personajes, de imágenes. A mí me pasa muchas veces que la gente llega a decir, es que yo hago cómics y me muestra el trabajo y en verdad lo que uno ve en las páginas y páginas y páginas de trabajo que le pasan a uno son puros personajes, puras poses. Y se le olvida que tiene que hacer historia, narración, que es lo más importante. También es importante lo que es la, la presentación. Aquí de pronto cuento una anécdota personal y es de cuando yo presenté mi portafolio a la editorial Zenescope, me la recibió Raven Gregory. Él obviamente ya lleva pues un día de trabajo de presentar portafolios. Ocurre que yo siempre que viajo, generalmente viajo con muy poquito equipaje. Me gusta viajar ligero. Entonces todo lo meto en una misma maleta, la ropa, el portafolio, los portafolios que dejo pues para que el editor tenga. Entonces solo metí una maleta ese año y en el viaje se maltrató un poco los sobres en los cuales iban mis copias. Pero yo seguí presentando pues este portafolio hasta que llegué a Zenescope. Y en Zenescope ocurrió que cuando llegué a presentar mi portafolio, Rain lo recibió, le presenté pues el sobre que está un poquito maltratado. Él lo recibió, me miró pues como de arriba abajo, miró el sobre, lo abrió, sacó la primera página, volvió a mirar otra vez de arriba abajo, guardó la página, me lo entregó y me dijo, vea, cuando usted me entregó este portafolio, yo pensé, esto va a ser una mierda. Pero entonces lo abrí y me pareció interesante, pero está muy mal presentado. Lléveselo, saque unas copias más limpias, más bonitas, vuelva a conseguir un sobre que no esté tan maltratado y me lo presento otra vez mañana. Y eso fue lo que hice.
lo organicé bien organizadito, volví a sacar las copias y se lo presenté al día siguiente, porque la presentación importa. Entonces es importante que recordemos eso. Bueno, ya lo siguiente es, vamos a dar como algunos consejos de qué meter en su portafolio, qué incluir en el portafolio para que tengan como una presentación más exitosa. Lo primero sería, ¿cuántas páginas incluir? Porque algo que ocurre es que la gente, cuando va a presentar un portafolio, a mí me lo han mostrado, y son unos mamotretos gigantescos de 100 páginas, 200 páginas. Hubo un día que, sin mentir, un tipo me entregó 500 páginas de un cómic hecho. Y no era en verdad muy bueno, pero digamos que se le valora el esfuerzo. Pero entonces, ¿cuántas páginas incluir? Un portafolio debe tener entre 6 y 15 páginas, incluso 6 y 12 páginas. Más de eso, en verdad no es necesario. Un buen editor o un buen director artístico puede ver que el artista cumple con los requisitos con solo ver unas 5 o 6 páginas. Entonces, entre 6 y 15 páginas. ¿Y qué incluir en esas 12 páginas? Lo ideal sería como dividirlo en 4 partes. Digamos que vamos a manejar 12 páginas. En secciones, digamos, de 3 páginas. La primera sección sería, digamos, enfocarnos en un solo personaje, 3 páginas de ese personaje. Las otras siguientes 3 páginas sería hacer una historia que involucre un grupo, un equipo, para que el editor pueda ver que uno puede manejar multitudes o grupos grandes. Y el tercer grupo de 3 páginas en donde se muestre una escena tranquila, una escena calmada, digamos, de un diálogo, una escena, digamos, que hogareña, por decirlo de alguna manera. Y la última puede ser 3 páginas que sirvan de portadas a cada una de esas 3 historias para mostrarte un poquito que se puede narrar con una sola imagen. Ahora, ¿qué incluye dentro de esas páginas? Como les dije, ya podemos dividirlo en esos 3 segmentos, centrando en un personaje, mostrar un grupo y mostrar una historia tranquila. Pero entonces, también hay que pensar a quién le vamos a presentar nuestro portafolio. Es importante para ver el tema. Si de pronto llenamos el portafolio únicamente con historias de superhéroes, Batman, Superman, Spider-Man, todo esto, y se lo presentamos a un editor que es, digamos, de una editorial independiente, quizás no le interese mucho trabajar con un artista que considere que todo lo que es el del cómic son superhéroes. Entonces hay que tener presente a qué todos vamos a presentar. También si de pronto vamos a presentar nuestro portafolio a una editorial que se enfoque en historias de horror, pero nuestro fuerte son las historias de humor, no nos va a servir para presentar, pues para ganar ese trabajo. Y quizás si lo ganamos, vamos a acabar trabajando en algo que no nos va a gustar y nos vamos a sentir frustrados como artistas trabajando en esta editorial. Entonces es importante ver eso. También hay algo, es que muchas veces, al menos en las editoriales grandes, no les gusta que uno presente, digamos, mi portafolio con lápices, con tintas, con color y con varias cosas, sino enfocarse en una sola cosa, especialmente en las editoriales grandes. Piensa en eso, si usted le gustan los lápices, entonces presenta solo un portafolio en el cual se centre en su trabajo en lápiz. Si quiere trabajar como entintador, entonces solo presentar imágenes en que sean tintadas. Y es importante que si las imágenes que usted hace, las tintas, son sus mismos lápices, entonces presente las 2 imágenes. A un lado el lápiz y al otro lado el trabajo en tinta, para hacer la comparación entre los dos lado a lado. Y también como mucha gente no recomienda eso de incluir imágenes sueltas de lo que llama pin-ups o ilustraciones, pero algunos editores sí recomiendan incluir al menos 1 o 2 portadas de lo que serían como ese otro segmento del portafolio y que sirvieran como de portadas falsas a esas historias que usted está presentando. Bueno, otra cosa es nunca entregar originales en el portafolio. Eso es algo que hace un tiempo se consideraba que era importante que la gente mandara al editorial el original, pero ya no se considera así. Cuando uno va a la revisión de portafolio es importante siempre tener copias en físico del portafolio, en fotocopias. Uno ya puede llevar el portafolio original de uno, pero llevar varias copias. ¿Por qué? Por un lado, porque se pueden maltratar mucho los originales y le están manipulando todo el mundo. Y además que es importante que en cada revisión de portafolio que uno presente, dejar una copia. Ya sea que la crítica sea positiva, sea negativa, como sea, siempre aceptar lo que se esté diciendo pues de la reseña del portafolio y al final de la entrevista, por decirlo de alguna manera, dejar una copia. Bueno, muchas gracias por aceptar revisar mi portafolio, seguir esos consejos. Por favor, que con una copia de mi trabajo para futuras referencias, para que tengan en su archivo. Adicionalmente, también es importante que en cada portafolio incluyamos una hoja de contacto, ya sea una tarjeta personal o una hoja impresa con, con todos los contactos de nosotros, ya sea la página la galería en línea del portafolio, la página de Facebook, la página de Google Maps, el Twitter, el email, todos esos contactos. Es muy importante en ese momento tener una presencia en línea
para que el editor o el director artístico, pues, si quiere ver más de nuestro trabajo, lo pueda hacer en línea, no solo con el trabajo en físico. Puede que nosotros nos encarguemos mucho con el arte que hacemos, pero es importante que seamos críticos, miremos nuestro portafolio y veamos en verdad qué es lo que tiene que ir ahí y librarnos de todo lo que sea exceso, de todo lo que sobre, simplemente no incluirlo o sacarlo cuando lo estemos revisando nuevamente. Hay lo que la gente dice, cuando usted presenta un portafolio, no intentar ser un clon de otro artista, y eso es cierto, uno tiene que intentar encontrar un estilo propio. Sin embargo, algo que algunos directores artísticos recomiendan es ver qué tendencias artísticas existen en ese momento. A un editorial de pronto le gusta mucho un artista y ve que ese artista vende, entonces si tiene un artista con un estilo similar, puede gustarle tener algo en la línea de lo que el público le gusta. Entonces es como esa dualidad de tener un estilo propio y de pronto ver qué está gustando en ese momento a la editorial y que están contratando. Más adelante es posible ya ir desarrollando un estilo propio a medida que se está trabajando dentro de la editorial hasta que se llegue a un punto en que no sea tan similar el estilo a otros artistas. Pero entonces, bueno, que consideren eso. Otra cosa también que es obvio, yo sé que todos ustedes o la mayoría tienen alguna historia o un personaje propio. Es importante que no llenen su portafolio solo de ese personaje suyo. Intenten dar algunas páginas con personajes reconocidos. eh, Porque así la gente, el editor va a poder saber cómo maneja ya, digamos, un personaje por encargo, porque nadie conoce al hombre armadura, pero todos conocen a Batman. Entonces van a ver cómo maneja Batman y sabrán si de pronto su dibujo de Batman es equiparable a los que se está tratando en este momento o incluso superior. Entonces tienen que recordar eso, no meter solo personajes propios. Para que no ocurra esto, algo que mucha gente hace y que es importante es de pronto coger algunos guiones de muestra de algunos cómics reconocidos y utilizarlos para realizar esas páginas de muestra. Aquí les voy a dejar unos enlaces, los voy a dejar aquí en la sección de la descripción del video para que los visiten, en los cuales pueden encontrar algunos muestras de guiones para presentar. Hay una muy interesante que se llama Glass House Graphics, que es especialmente, tiene una sección de guiones solo para presentar portafolios. Entonces, por ejemplo, fue uno de los que yo utilicé cuando hice mi primer portafolio. A continuación le voy incluso a poner mis páginas de muestra de este guión, que era un guión de muestra de Red Sonja, con algunas páginas que también encontré de otros artistas que encontraron el guión y utilizaron la misma referencia para hacer su muestra. Es algo que puede gustarle a algunos editores porque pueden comparar cómo se maneja la misma historia diferentes artistas. Entonces pueden encontrar en la descripción del video estos enlaces. Otra cosa que hay que tener en cuenta en la presentación del portafolio es precisamente la presentación del portafolio. Como les decía ahorita, no solo es la presentación en la parte física de que sea algo bonito, que sea pues limpio al menos, en sobres de papel manila o en carpetas, o ya sea que consigan un, algo como esto o algo más pequeño, no tiene que ser pues ese tamaño, puede ser tamaño carta, tamaño oficio, ya sea como ustedes los quieran presentar, que se imprenta, sino a la parte de cómo se desempeña usted durante la presentación del portafolio. Recuerden que de una u otra manera es como una entrevista de trabajo. Es más, es una entrevista de trabajo, no es como una. Entonces es importante estar entonces también bien presentados, dar una buena imagen propia, investiguen un poquito sobre las editoriales a las cuales le van a presentar el trabajo. No solo pues simplemente las grandes, sino piensen en las editoriales pequeñas, piensen en qué tipo de arte ellos manejan. Y ya cuando ustedes les estén revisando el portafolio, primero que todo intenten no hacer excusas por el arte que tienen. Ah, es que no pude, no tuve suficiente tiempo para acabar esa página, normalmente mi lápiz es más suelto, que esas texturas no me quedaron bien, pero en el siguiente, nada de eso, sin excusas. Si cree que tiene que hacer una excusa por esa página, entonces sáquele el portafolio y presente una mejor, pero sin ninguna excusa durante la presentación. Intenten de pronto tener una libreta donde anoten los consejos que le dé el editor o el director artístico al momento de la presentación. Es importante eso, que tienen que ser, digamos, muy profesionales en el momento de estar durante la entrevista. Entonces recuerden esto, espero que estos consejos les sirvan. Algo también importante es a quién presentarle el portafolio. Por un lado, están los editores, directores de arte, porque esos son finalmente los que contratan artistas nuevos. También están directores de artísticos de editorial independientes. El estilo ya es un poquito más diferente, ya que por lo general estos directores no buscan artistas, sino que intentan contratar un grupo completo, ya sea una persona que tenga una historia y tiene su equipo de artista escritor. Pero entonces, muchas veces esos editoriales independientes pequeñas
tienen como una especie de base de datos de artistas que pronto cuando un escritor llega con una idea, pueden sugerirle a algún artista que se parezca al estilo y la historia que está manejando. También pueden presentarle su portafolio a artistas que le pueden dar consejos de cómo mejorar el arte que tienen pues en el portafolio y algunos tips sobre cómo mejorar su propio trabajo. A escritores, porque obviamente muchos escritores tienen historias y están buscando artistas, entonces quizás se lo pueden presentar a un escritor que les guste su estilo y lo contraten en el sitio para trabajar. Eso me ha pasado a mí, es algo muy interesante poder trabajar directamente con un escritor. También mostrar el trabajo a otros artistas, de pronto a compañeros suyos que puedan criticarlo. Hay que ser muy abierto ante las críticas, ver qué es lo que está diciendo la crítica. Quizás haya una persona que diga que su trabajo es una basura, que no sirve para nada, que los personajes parecen micos. Puede ser crítica fuerte, pero entonces usted ve más allá de esa crítica tan grosera y ver que en verdad lo que estáis viendo esa persona que pronto no tiene experiencia en el mundo del arte, ¿qué le está diciendo? De pronto dice que los finales parecen micos porque la anatomía está así rara. Entonces, aceptar todas esas críticas. Y muy importante, dejar de escuchar a sus amigos, a su mamá y a sus hermanos que le van a decir siempre, ay, es que su trabajo es muy bonito, usted es el mejor artista. No, hay que ser críticos con lo que está presentando y aceptar que tenemos falencias. Entonces espero que estos consejos le hayan servido. Si de pronto tiene alguna sugerencia sobre cómo puedo expandir más sobre el tema, hagan en los comentarios. Estoy abierto a cualquier comentario y si quieren hago una segunda parte a este video. Eh, Muchas gracias por escucharme. No se olviden de suscribirse a mi canal, darle me gusta y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Hacemos con narración gráfica, que es lo que nosotros hacemos con el cómic. Lo más básico de narración gráfica sería humor gráfico, que es aquello que encontramos en todos los periódicos antes, ya no es tan común, en la parte editorial, que es una imagen que